Halloween està present ja inevitablement en tot el nostre territori. Pel·lícules, disfresses, decoració de cases, tot un fum d'opcions al voltant d'un tema comú, la mort i la por. I precisament de la por parlem avui a la nuestra experta de comunicación no verbal, Sonia El Hakim. Bienvenida, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Me voy a poner mi disfraz de Halloween. Y ahora sí, ya estoy lista para que hablemos hoy del miedo. Y sí, vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el miedo. Vamos a responder a varias preguntas. ¿Qué tipos de miedos hay? ¿Por qué nos disfrazamos en Halloween? ¿Por qué nos gusta disfrazarnos de cosas tan horribles en Halloween? ¿Por qué a algunas personas les gustan las películas de terror? ¿Y por qué nos dan miedo los payasos? Vaya, eso es una cuestión de la que seguro que muchos de los espectadores que nos están viendo seguro que se han sentido identificados. Enseguida hablamos de los payasos. Primero, lo que vamos a hacer es definir el miedo. Claro, porque el miedo es una emoción básica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las personas tenemos miedo a distintas cosas, pero todas las personas de cualquier parte del mundo nacemos ya con esa emoción, por eso decimos que es una emoción básica. Además, su expresión, a nivel no verbal, su expresión es universal. Todos expresamos de la misma manera el miedo, por tanto estamos hablando de una emoción primaria. Tiene una función adaptativa que es importantísima, de hecho te diría que quizá de todas las emociones la más importante, que es la de la protección. ¿La protección de qué? De la vida. O sea, por eso es tan importante, porque protege nuestra vida. Y entonces el miedo se activa en las personas ante un peligro, ante una amenaza a nuestra integridad física, moral, psicológica, etc. Entonces, cuando advertimos que puede haber un peligro para nosotros o los nuestros, se activa esa emoción de miedo. Por eso es una emoción que, evolutivamente hablando, es muy importante, porque es la que nos mantiene vivos, digamos, ¿no? Entonces, hay distintas tipologías de miedo, podemos hablar de distintas clasificaciones, ¿no? Para definir los distintos tipos de miedo. Pero yo hoy, Arantxa, te traigo una clasificación que es la de saber qué miedos son innatos, es decir, que nacemos con ellos, que los tenemos fruto de la evolución, nuestros antepasados nos los han ido transmitiendo, y qué miedos son adquiridos. Es decir, que digamos que tenemos unos miedos de serie, ¿no? Eso ya nos vienen en el ADN, los tenemos en el ADN de todos, sí. Y otros que vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, ¿no? Eso es. Mayores. Los miedos innatos los podemos manifestar al nacimiento o al cabo de unos pocos meses conforme adquirimos algún tipo de capacidad cognitiva. Y los miedos adquiridos los vamos manifestando, los vamos experimentando por dos motivos. O bien a través de la socialización, es decir, conforme vamos creciendo dentro de una cultura, de una sociedad concreta o incluso dentro de un ambiente familiar concreto. Por ejemplo, si una madre va con su hijo a una granja y ve una gallina y la madre se pone hecha una histérica y empieza ahí pues con su manifestación del miedo, con la expresión facial del miedo, empieza a pegar gritos porque se asusta de la gallina. Bueno, pues el niño, que en ese momento estaba en una situación que él consideraba ambigua, puesto que no sabe cómo tiene que reaccionar, en el momento en que ve a su persona de referencia, en este caso la madre, reaccionar con miedo, adquiere ese miedo, en este caso a la gallina, ¿vale? Luego se le puede pasar, o sea, no necesariamente nos duran toda la vida, pero eso es lo que los psicólogos llaman la referenciación social. Por eso decimos que los niños adquieren, aprenden por imitación, porque lo que hacen es que en situaciones ambiguas que ellos no saben muy bien si es bueno o es malo, miran a su persona de referencia, y según cómo reacciona, pues así reaccionan ellos, ¿no? Entonces digo que los miedos adquiridos los podemos adquirir por socialización o bien por la experimentación propia. Por ejemplo, si me muerde un perro, pues es posible que después tengas miedo. Claro, y sobre todo si te muerde cuando eres pequeño. Entonces es posible que desarrolles ese miedo. Bueno, total, miedos innatos, miedos adquiridos. Entonces yo tengo un listado de miedos innatos y miedos adquiridos, pero que lo he mezclado porque digo, en vez de soltar yo todo el rollo y decir cuáles son innatos, cuáles son adquiridos, pues te voy a poner a prueba. Vamos a poner un examen de miedos. Sí, voy a ver si lo apruebo. Eso, vamos a examinarte. Hay 14 miedos, tienes que sacar un 7 de 14, si no repites y lo tendrás que volver a repetir. Y vamos a comenzar. Tú me tienes que decir, yo te digo el miedo, tú me dices si es un miedo adquirido o es un miedo innato. Vale, entonces, perfecto. El miedo a los ruidos fuertes. El miedo a los ruidos fuertes, innato.
Innato, muy bien. El miedo a los monstruos o a los seres fantásticos. Ostras, pues ahí tengo mis dudas. Supongo que será adquirido. Es adquirido, sí señora. Aunque lo adquirimos desde bien pequeñitos. Lo podemos adquirir desde pequeños y ahí entra mucho en juego el ambiente en el que nos movemos, el ambiente familiar, lo que nos transmiten nuestras personas de referencia. Vale. El miedo a las alturas y a las caídas, miedo a caerse. Innato. Innato, muy bien. Oye, vas súper bien. Aunque el miedo a las alturas, porque es algo que a mí no me pasaba antes, pero ahora sí me pasa y cada vez tengo más Pero miedo. el miedo a caernos, a perder el equilibrio y caernos, ese es innato. Y por tanto va aparejado un poquito el miedo a las alturas, pero sí que es cierto que hay gente que ya experimenta, ya más bien es una fobia, ¿no? La fobia a las alturas. Pero hablamos de miedo, simplemente de incluso un bebé en la cuna, muchas veces lloran por la noche porque tienen la sensación de que se caen. Se van a caer. Claro. El miedo a la oscuridad. Ostras, no lo sé, ahí tengo... ¿Estás mirando la chuleta? No, vale, digo, a ver si te has no, traído una chuleta, no, vale. No. Pues, ¿qué es? El miedo a la oscuridad, innato. Es innato, sí, Ostras, señora. Pues eso lo he dicho a voleo, ¿eh? Pues Te lo eso, tengo que bueno, confesar. porque tenemos un 50% de probabilidades. Bueno, otro muy importante, el miedo a recibir una notificación de Hacienda. Es innato. Ay, no, Es adquirido. muy bien. Vale. Oye, llevas muy bien, ¿eh? Vas casi ya por el aprobado. Venga. El miedo que tenemos a algunos animales, como pueden ser las arañas, las serpientes. Ostras, pues adquirido, si no sabemos que eso le ha picado a alguien y tal, o innato, no lo sé. Es innato. Es innato, sí. El miedo a chamuscar a tu gata dentro de la secadora. Este lo tengo yo, ¿eh? Es adquirido. Es adquirido. No, esto es de verdad porque me pasó que un día me encontré a mi gata dentro de la secadora. Se había metido y tenía que subir bastante para llegar a la secadora porque la tengo encima de la lavadora. A partir de ahí he desarrollado como una especie de TOC, de trastorno obsesivo-compulsivo, y es que abro varias veces antes de poner la lavadora y la secadora para comprobar, hago así para comprobar que no está. O sea, es un miedo que he adquirido por culpa de mi gata Mimi. El miedo a la separación y a la soledad. Innato. Es innato. Ostras. Muchas veces nos vamos a encontrar con que los bebés justamente lloran también porque piensan que les abandonamos. Entonces es importante, por eso es importante que cuando un bebé llora enseguida acudamos a consolarlo. Por eso nos ponen esos ojitos desde bebés para que el vínculo sea inevitable y ya vamos. Hombre, los mamíferos, todos los mamíferos, no solo las personas, los mamíferos estamos diseñados por la naturaleza para que cuando somos bebés seamos súper tiernos, súper bonitos, con los ojos grandes, así las facciones muy redondeadas. Hablo de todos los mamíferos. Y eso hace que a los adultos de su especie les genere ternura y quieran cuidarlos, ¿no? O sea, eso es innato, el miedo a la separación y a la soledad. El miedo a los extraños. Adquirido. Innato. Innato. Es innato. Y sabes, a mí me pasó una cosa, yo antes, cuando dirigía empresas, viajaba mucho a China. Y en el año 97, te estoy hablando, cuando yo empecé a viajar a China, pues había zonas de allí que no tenían costumbre de ver a gente de fuera, ¿no? Porque era pues la China profunda y tal. Y entonces recuerdo que fui una vez a un pueblo de allí de China, y yo creo que no habían visto a una persona occidental o muy pocas, ¿no? Y claro, les llamaba mucho la atención pues verme con el pelo rizado, con los ojos claros y tal, ¿no? Y recuerdo que una madre vino con su bebé en brazos, un bebé que tendría pues 1 año y medio, 2 años, y venía así, haciéndole así, diciendo, mira la chica, tal, así como un poquito en plan mono de feria, y total, que el niño me vio y empezó, a pesar de que la madre estaba contenta, ¿no? El niño empezó a llorar. Tenía miedo de mí. ¡Ostras! Sí, tenía miedo. Qué curioso. Sí, sí. No lo sabía. Y fíjate, porque hablas de la cultura china, la hindú es totalmente diferente, porque ven a una persona occidental y tal, y lo primero que hace es toda la familia acercarse para hacerse una foto. Claro, pero es que una cosa es lo innato, que tiene una lógica evolutiva, porque evolutivamente hablando, cuando estábamos en tribus y tal, pues una persona con unas características físicas muy diferentes
es posible que fuera tu tribu a llevarse la comida o a matar o lo que fuera, ¿no? Entonces ese miedo lo hemos ido heredando, digamos, de nuestros antepasados, de las cuevas, ¿no? Pero luego, culturalmente, pues tenemos que aprender a cambiar ese miedo. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, ostras, innato. ¿Adquirido? Sí señora, es un miedo adquirido y de hecho en diferentes culturas se tiene una perspectiva de la muerte diferente, ¿no? Hay algunas culturas en las que incluso se piensa pues que cuando una persona muere, por ejemplo hablabas de la cultura hindú, cuando una persona muere pues en realidad es como una continuación y hay una reencarnación y tal. Miedo a hablar en público. Adquirido. Adquirido, ese sí que es adquirido, muy bien. El miedo a las tormentas. El miedo a las tormentas, innato. Innato, y tiene además un porqué, porque se junta ráfagas de luz con ruidos fuertes. Entonces, bueno, pues evolutivamente las tormentas eran peligrosas para las personas y por tanto hemos aprendido a desarrollar ese miedo. Miedo al fracaso o a que no me salga un examen, por ejemplo. Adquirido. Adquirido. ¿Y el miedo a la factura a la luz? La factura a la luz, ese lo tenemos todos y es adquirido. Bueno, pero lo has hecho fenomenal, has sacado un 11 de 14, Muy o bien. sea, estás súper aprobada. Qué bien, miedos. menos mal. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a otra cuestión que tiene que ver también con el miedo, pero está más relacionada con Halloween, y es porque a la gente... Que por cierto, Sonia, perdona que te interrumpa, tú lo de absorber la cultura de Halloween lo tienes porque has venido hasta con acompañante. Claro, hoy me he traído aquí a Ruperta Halloween. Ruperta versión Halloween. Estupendísima. Y sí, estoy aquí, bueno, toda customizada. ¿Por qué nos gusta disfrazarnos, o a algunas personas, porque a mí personalmente no me gusta, pero por qué nos puede gustar disfrazarnos en Halloween? Lo primero, ¿por qué hay personas que les gusta mucho disfrazarse? Por distintos motivos. Lo primero es porque adoptas una personalidad diferente y eso puede ayudarte a reforzar tu seguridad, incluso tu autoestima, ¿no? Porque puedes hacer cosas que de normal no haces y eso te ayuda en tu seguridad. También cuando te disfrazas de personajes de miedo, a lo mejor te sirve incluso para enfrentarte a tus propios miedos. Es una forma de vivirlo un poco desde el humor, el enfrentarnos a nuestros propios miedos. Pero además, fíjate, los disfraces son un mecanismo de comunicación. Salvo raras excepciones, la gente no se disfraza para estar solo en su casa viendo la tele mientras se come un trozo de pizza. Lo normal... Bueno, te digo que en el confinamiento... Bueno, en el confinamiento eso no era normal nada. Lo normal es cualquier cosa con tal de entretenerte, eso sí. El confinamiento ha sido lo peor. Pero lo normal es que la gente se disfrace para mostrarle, claro, para mostrarle el disfraz pues a la familia, a los amigos, a quien sea, ¿no? Entonces es una forma en realidad de crear mayor conexión social, porque lo que buscas es provocar algo en la otra persona, en este caso darle un susto, ¿no? Entonces es una forma más de comunicación. Y también es una forma de expresión creativa, qué duda cabe, ¿no? Hay gente que se le ocurra un montón, yo como veis pues también estaba ahí 10 horas buscando a ver mi disfraz de Halloween cuál iba a ser, pero hay gente que sí que de verdad que está ahí pues pensando pues me voy a maquillar esto, lo otro. Es una forma de sacar nuestra creatividad que a lo mejor durante el año los adultos no tenemos esa posibilidad y cuando llegan este tipo de fiestas, carnaval o Halloween, podemos expresar nuestra también es una manera, ¿no? de si lo haces con amigos y tal, pues tener un poquito de convoy y tal, las semanas anteriores, de qué compramos, que no sé qué. Claro, o sea, todo el comadreo que va alrededor del disfraz y de la fiesta, pues claro que sí, es una forma al final de socializar y de reforzar esos vínculos sociales que son importantísimos. Es muy importante tener vínculos sociales y cualquier fiesta, en general, cualquier fiesta nos puede ayudar a crear esos vínculos. Pero ahora vamos a hablar de otro por qué, porque hoy, como ves, te traigo preguntas y te traigo respuestas, ¿no? ¿Por qué a algunas personas les gustan las películas de terror? ¿A ti te gustan? Me gustaban, pero ahora no. ¿Ahora desde cuándo? ¿No desde será desde que eres hijas, madre? Sí. Amigo. Bueno, eso es algo normal. Vale. Cuando me alegra saberlo. Claro, cuando ya tenemos hijos y estamos criando a nuestras crías, pues normalmente ya nos volvemos todos más miedosos. Sí, bueno, no te puedes imaginar. Entonces, ¿por qué a algunas personas les gustan estas películas de terror? A mí personalmente no me han gustado nunca, pero las de suspense, policíacas y tal sí, pero estas que están ahí desmembrando a la gente, pues no las puedo ver.
Lo primero, porque nos pueden ayudar a entender nuestros propios miedos, ¿no? Entonces, las películas de terror se suelen enfocar en miedos muy estereotipados, ¿no? De monstruos, de escenas en las que se le provoca mucho dolor a una persona porque la están desmembrando ahí viva y cosas así, ¿no? Entonces, son miedos que casi todo el mundo va a tener. Entonces es una forma de enfrentarnos o entender nuestros propios miedos, pero además desde la tranquilidad de tu casa, que en realidad somos capaces, claro, de distinguir, aunque empatizamos, hay una transferencia, digamos, de la emoción, empatizamos con el protagonista que le están pasando cosas horribles y se transfiere esa emoción que siente esa persona, pero siempre desde la tranquilidad de que a mí no me va a pasar, porque yo estoy en mi casa en realidad. Luego otra cosa es cuando ya acaba la película, se ha hecho de noche y tú ya no puedes ir por el pasillo sola porque es que ya todos los ruidos del mundo. Sí, miras debajo de la cama y todas las cosas, ¿vale? Pero es otro tema, pero sí que es cierto que te puede generar, a algunas personas les puede generar cierto placer porque experimentan la intensidad emocional del miedo, pero siempre además en un control. Hay control porque están en su casa y entonces pueden distinguir entre el miedo real y el miedo que no es real porque es ficticio, ¿no? No hay una situación real de peligro. También hay estudios que se han preguntado si hay algún rasgo de personalidad que influya en que a algunas personas les gusten estas películas de terror y a otras no les gusten, ¿no? Y parece ser que el rasgo de personalidad que tiene que ver con que te gusten las películas de terror es el rasgo de la búsqueda de sensaciones. ¿Qué rasgo es ese? Pues las personas que tienen ese rasgo marcado son personas que van buscando experiencias que les generen mucha intensidad emocional. Puede ser personas incluso que hacen deportes de riesgo, que hacen el rafting, el puenting y lo que acaba en ing. Que incluso les gusta pues sabores picantes, o sea, cosas así que les generen mucha intensidad, que experimenten mucha intensidad, ¿no? en un momento dado, que les activen mucho. Entonces, otra pregunta que he traído yo. Venga, ¿para mí? Bueno, para todo el mundo. Venga, vamos a ver. ¿Por qué nos dan miedo los payasos? En general nos suelen dar miedo los payasos. Míralos, si es que por favor, Sonia, mira estos payasos. Ay, por Dios. Que he traído hoy para acompañarnos. Bueno, y hay otro payaso también que cumplió hoy años, ¿no? Sí. Bueno, el payaso más maravilloso del cine, que es Joaquin Phoenix, con ese papel de Joker que bueno, nos conquistó a todos, y qué manera más brutal de hacer ese papel que ya habían hecho otros muchos actores, ¿no? Qué vuelta le dieron al personaje. Sí, para mí el mejor Joker, con diferencia, el más psicológico realmente. Había toda una historia psicológica, de trastorno psicológico detrás, muy difícil de interpretar, lo comentábamos antes de entrar en directo, porque él en la parte superior del rostro hacía una expresión facial y en la parte inferior hacía otra expresión facial totalmente diferente. Eso es muy difícil de hacer físicamente, y realmente ese Oscar que se llevó por la película pues estaba muy merecido, ¿no? Bueno, total, volviendo, ¿por qué nos dan miedo los payasos? Bueno, fíjate, hay un estudio que se hizo en Reino Unido, en la Universidad de Sheffield, en el que un equipo de investigadores tenía que averiguar cómo iban a decorar un hospital infantil, bueno, la zona infantil de un hospital, ¿no? Y entonces hicieron un sondeo entre 250 niños, y contrariamente a lo que ellos pensaban, pues a los niños les generaba antipatía los payasos. Y claro, y se preguntaban por qué, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque era lo contrario de lo que se supone que generan estas personas, ¿no? La cuestión es que, por un lado, se piensa que son unas conductas a veces muy invasivas que tienen los payasos con la gente cuando están haciendo su performance, pero por otro lado hay algo que es muy de comunicación no verbal. La conducta invasiva también lo es, pero hay algo que es muy de comunicación no verbal y que tiene que ver con la pintura, con el maquillaje que tienen los payasos, ¿no? Los payasos se maquillan con una sonrisa eterna. Y eso es algo que, a pesar de que yo aquí, además lo he dicho millones de veces, que es muy bueno sonreír, que siempre hay que estar sonriendo, vale, sí, pero no en todas las circunstancias y en cualquier momento, cuando está pasando algo malo, cuando alguien se cae o se hace daño, lo que sea, no siempre hay que estar sonriendo, porque también eso implica que no hay empatía.
Si alguien te da una noticia o te está contando algo horrible con una sonrisa, te da miedito. Claro, claro, parece que lo está disfrutando, ¿no? Entonces, claro, el payaso, nosotros vemos esa sonrisa que está ahí perenne, pase lo que pase, ¿no? Y eso puede crear cierta disonancia cognitiva porque entendemos, nuestro cerebro entiende que eso no es congruente, que esa expresión facial no es congruente con todas las situaciones, ¿no? Y eso nos genera más intranquilidad que simpatía. Por eso muchas veces pues, tenemos miedo de los payasos y de hecho las películas de terror pues ya cada vez más incorporan a los payasos como personajes malignos. Bueno, es que pocas películas se ven últimamente que los payasos tengan un papel que no dé miedo, ¿no? Porque me estaba acordando también de la película de española Balada triste de trompeta, que los payasos están absolutamente fuera de sí, de It, que a mis hijas las lleva por el camino de la amargura siempre que lo ven en una foto o en un anuncio, y bueno, muchos otros. Los payasos dan muchísimo miedo en general, luego habrá excepciones como los payasos de la tele, que era ya otro rollo, porque llevaban además incluso otro tipo de pintura que no era exactamente así, pero bueno, los payasos, los típicos clowns de toda la vida, pues generan un poquito más de miedo que de alegría, entonces bueno, pues a tener en cuenta. Conclusión de todo lo que he dicho yo hoy aquí. Si eres un muermo así como yo, que no te va el tema de los disfraces de Halloween, que no disfrutas con las películas de terror, todas estas cosas, bueno, pues ¿qué tienes que hacer el 31 de octubre, que lo tenemos ya mismo aquí a la vuelta de la esquina? Pues yo te recomiendo que te pongas a hacer la declaración de la renta, mucho miedo no da, pero mal rollo sí. Entonces eso ya, bueno, pues el mal rollito lo tienes asegurado. Y si eres de los otros, que sí que disfrutan con las sensaciones fuertes, pues ¿qué puedes hacer? Te disfrazas de payaso, te vas a hacer puenting y mientras te comes una guindilla. Así ya tienes todo el kit completo de experiencias fuertes. Oye, Sonia, muchas gracias. Yo te voy a confesar una cosa, tengo una maleta hecha con 4 disfraces, una calabaza para hacer el vaciado con la velita y todo el rollo, y bueno, y fiesta de disfraces y todo lo que se tercie. Emociones fuertes, las justas, eso también te lo digo. Sin pasar mucho miedo, ¿no? Pasarlo bien, pero Poco sin pasar miedo. mucho miedo. Muchas gracias, Gracias Sonia, a ti. como siempre, un placer recibirte.